Continuamos con Cerrando la Noche y de inmediato vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy, José Enrique de Paul. José Enrique de Paul tiene, digamos, un historial interesante, Giovanni, en términos de su formación profesional, por lo que nos decía. Sí. Estudió administración, luego se hizo especialista en finanzas y ahora se ha hecho otra especialidad para el tema de la prevención y el lavado de activos en sentido general. Y los delitos, en el área financiera. Y los delitos digitales. Y bueno, todo lo que implique el tema del lavado. Y sobre ese tema, que creo que cae como anillo al dedo, vamos a conversar con José Enrique esta noche. Buenas noches, José. Buenas noches, Junior. Buenas noches, Giovanni. Gracias. Y para arreglarlo un poco, es prevención de delitos financieros. Y obviamente dentro del delito financiero se incluyen los ciberdelitos. El lavado. Bien. El lavado es uno de los delitos financieros. Perfecto. Yo creo que justamente en este momento en que por necesidad, José, ha habido una modificación de las prácticas comunes de la persona en su relación, sobre todo con las entidades bancarias, y ha aumentado mucho el tema de las transacciones electrónicas. Yo no sé cómo puede incidir el tema de los delitos financieros dentro de la pandemia, tomando como referencia ese cambio de conducta, de la relación de los clientes con las entidades financieras. Correcto, es un aspecto muy importante que tú tocas y son recomendaciones que han hecho todas las agencias internacionales que tienen que ver con el tema de prevención de delitos financieros. Este cambio de unas negociaciones físicas al ambiente digital, obviamente, expone y trae nuevos riesgos inherentes como tales. Antes tú tenías una vinculación de una persona que iba a una sucursal bancaria, por el ejemplo que mencionaste, donde se tenía contacto físico, donde tú veías a la persona, le pedías documentación. Ahora mismo en otros países, aquí no tanto, que la banca está un poco más, vamos a decirle, avanzada, las personas pueden abrir productos financieros desde el internet con su ID de la jurisdicción donde pertenezca. Y ya esas entidades tendrán los controles. Pero sí es muy, este tema del COVID y de transacciones digitales es algo nuevo que aumenta los riesgos. Por lo que te digo, ya no hay contacto de las personas. Todo el mundo está atrás de una computadora haciendo transacciones, haciendo transferencias, puede ser locales o transferencias internacionales. Un flujo de dinero importantísimo y todas las entidades deben aumentar sus controles y su supervisión en esos canales digitales. Hay algo de ese mismo tema, José Enrique, escúchame, porque se ha estado de moda precisamente aprovechando esto de la pandemia. Las personas están pagando todos sus servicios a través de su cuenta que tienen en su banco, transfiriendo de un banco a otro banco. Todavía hay personas que tienen esa duda, José Enrique, que tienen como ese temor de clonarme la tarjeta, que me la pueden robar, imprimen todos los vouchers, por si acaso el banco después reclama y dice que no llegó el pago, que la compañía no recibió el pago. Todas esas dudas, ¿cómo puede la gente salir y confiar totalmente en las transacciones digitales? Eso es un tema, vamos a decirle, cultural, porque ya todas las entidades financieras cumplen con normas internacionales. Las mismas autoridades han promulgado y han establecido normativas circulares específicas para el tema de salvaguardar los datos de los clientes y proteger todas las transacciones. Yo te puedo decir que los canales digitales a nivel bancario son bastante robustos en cuanto a su fortaleza y salvaguardar la información de los clientes. No obstante, en el mundo entero se han dado casos de ciberdelincuentes que siempre encuentran la forma de tomar los datos o de hacer algo ilícito, pero realmente a nivel internacional hay muchas normas y todos los bancos se rigen bajo políticas y estándares internacionales. Lo malo de este tema es que los delincuentes, entes delictivos, las organizaciones criminales tienen mucho dinero, pueden contratar a muy buenos especialistas
y siempre están a la vanguardia. Tenemos los temas de las monedas virtuales, del e-commerce, del comercio electrónico, de los famosos bitcoins, de fintechs, de numerosas aplicaciones que están haciendo todos los días, y obviamente eso apoya a la modernidad, a la bancarización, a tener pagos fáciles por un dispositivo móvil. Pero todo tiene su riesgo. La misma persona que se inventa una aplicación móvil puede en un momento virarse al otro lado y ser un consultor para las entes criminales. Pero sí hay mucha normativa que protege a los consumidores. Muchas organizaciones, las autoridades están arriba de esto y hay muchos controles. A nivel de controles hay bastantes, pero y todos los días van a salir nuevos controles. Como todos los días van a salir nuevos riesgos. José, usualmente, y yo no sé si voy a formular la pregunta adecuadamente, pero cuando se habla de delitos financieros, en principio todo el mundo parte del hecho de que un tercero interviene en una transacción o vulnera los sistemas de seguridad de las entidades financieras. Contra eso, evidentemente, el sistema prepara un conjunto de especialistas para que tengan los tips necesarios para detectar este tipo de delitos. Pero los delitos o las faltas que cometen las entidades bancarias en perjuicio de su cliente, ¿cómo la detecta el cliente? No sé si la formulé bien. Creo que te entendí, pero lo primero es vamos a agarrar la definición de delito financiero. El delito financiero no solamente es un tema bancario. El delito financiero, hay muchísimas definiciones, pero es básicamente que una acción ilícita o desleal produzca un beneficio monetario y financiero. Ya eso es un delito financiero. Porque claro, el que comete un ilícito no es por amor al arte. Debe recibir alguna compensación sobre eso. Ya eso es un delito. Ahora bien, ¿cómo los clientes se pudieran dar cuenta de bueno, todo el mundo se da cuenta si le falta dinero en su cuenta? ¿Cómo se protegen? Haga la redundancia. Lógico. ¿Cómo se protegen, José? No se protegen. ¿Cómo se protegen de que pase, de que le pueden hacer un fraude en su cuenta? ¿Cómo ellos logran detectarlo? A nivel por ejemplo, déjame hacerte un ejemplo sencillo. A mí, yo tengo en mi cuenta, por ponerte un ejemplo, 10 millones de pesos, muevo mucho dinero, me entran todos los días 200,000, 100,000 pesos, pero resulta que mi gerente de cuenta o alguien en el banco donde yo estoy me saca todos los días 1,000 pesos. Pero para mí 1,000 pesos es insignificante, yo no me doy cuenta. Pero resulta que un día yo hago un arqueo y me doy cuenta que se están perdiendo 1,000 pesos todos los días. ¿Cómo yo lo detecto? Correcto. Muchos bancos, o creo que la mayoría de bancos, tiene ciertos niveles de autenticación de transacciones. Cada vez que una persona realiza una transacción, o le llega un mensaje al correo, o le llega un mini mensaje, o también hay confirmaciones. Están los call centers que siempre llaman, señor Giovanni, usted realizó un retiro, usted hizo un consumo en la bomba de gasolina X. Exacto. Hay ciertos niveles de controles para tener un contacto directo con los clientes. También al interior de las entidades financieras hay departamentos que velan por eso. Hay departamentos de prevención de fraude, hay departamentos de inteligencia de débito que diariamente están viendo todas las transacciones, y si algo sale de la normalidad, de la usualidad que de los comercios donde va ese cliente, está pasando la tarjeta donde nunca ha ido, hay unos consumos sospechosos, hay unos movimientos que no van acorde, hay una cantidad de retiro que no va con lo tradicional de ese cliente, ahí los departamentos internos inician las investigaciones y llaman al ejecutivo de la cuenta, dicen, ¿este cliente te parece razonable esta transaccionabilidad que él está teniendo los últimos 6 meses, 3 meses, que no es acorde? Y en su momento llaman a su cliente, el departamento también tiene un departamento de seguridad, entonces hay ciertos ya niveles de control y comunicación directa con los clientes. También los clientes tienen acceso a su banco 24 horas, todos los departamentos de fraude de seguridad no duermen, puede haber COVID, no puede haber COVID, pandemia o no pandemia, siempre está disponible para atender las necesidades de sus clientes. Yo te hago vamos a dejar el tema para corroborar a lo que dice José Enrique.
en esa parte, yo tuve hace un tiempecito un problema donde hubo un problema en una transacción y hubo que llamar al gerente. Eso se fue a asuntos financieros de lo que dijiste ahora mismo, José Enrique, un departamento especial, porque fue una cantidad de dinero que llegó a mi cuenta inusual. Ellos automáticamente frizaron la cuenta, pararon la cuenta, porque no es algo que me llega con frecuencia, con regularidad. Y eso creó un lío. Tuve que llamar al gerente de mi cuenta y él me ayudó. Por eso duró casi 2 días para poder habilitar la cuenta mía. Así que se paralizó todo por 2 días. Hay un tema que yo no quiero excusar a los bancos, pero cuando dura ese tiempo haciendo las investigaciones, viendo todo, revisando todo, y eso es protegiendo al cliente, siempre la misión del banco siempre va a ser proteger el dinero de los clientes. Y obviamente llevan investigaciones, lleva pasos, lleva un sinnúmero de fases, y todo eso, aunque usted menciona que duraron 2 días, pero en esos 2 días yo le aseguro que hicieron bastante investigaciones, vieron esos historiales, vieron todas las transacciones con el simple hecho de proteger el dinero de los consumidores. José, vamos entonces a ver el tema mucho más amplio. Quisimos hacer ese aparte porque sé que hay mucha gente que le interesa el tema. Pero si fuéramos a ver los delitos financieros en su amplitud, tú pudieras socializar con nosotros cuáles son los más frecuentes y en qué áreas se concentran. Bueno, para eso necesitaríamos por lo menos un programa diario de por lo menos 2 horas, porque el tema es bastante amplio. Pero lo puedo sintetizar. Los delitos más frecuentes: el narcotráfico, la corrupción, el contrabando de cualquier mercancía, de medicamentos, la trata de personas, los ciberdelitos como tal, la corrupción. De la corrupción nacen otros delitos que son prevaricación, concusión, trata de blanca, tráfico de inmigrantes, piratería. Y esos son básicamente los más llamativos. ¿Y dónde se dan? Bueno, si nos vamos a actividades económicas, en el 2017 el Consejo Nacional de Prevención del Lavado de Activos hizo una evaluación país donde identificó las actividades económicas que son más riesgosas. Más vulnerables. Más vulnerables. Ahí entraron las constructoras, las inmobiliarias, nuestros amigos los abogados, los contables, los casinos, la banca de apuestas, los seguros, el sector cooperativo, déjame ver qué más, el sector de la joyería, los dealers de vehículos, que son básicamente los mismos negocios que vemos en toda la serie de narconovelas y toda la serie de Netflix que hablan de estos temas de lavado de activos. Esos son los negocios más vulnerables. Bien, y bueno, sabemos que ya tenemos, por lo menos vamos a cumplir 3 años con una nueva normativa anti-lavado. Creo que la 157-16. 155-17. 155-17, que creó todo un conjunto de figuras. Bueno, no creó, adaptó, producto de los convenios internacionales, en el que se le atribuyó muchas responsabilidades a un conjunto de actores sociales, contables, abogados, entre otros profesionales. ¿Cómo ha ido la implementación de este instrumento legal en la República Dominicana y qué tanta eficacia está teniendo en estos 3 años que va a cumplir? Yo te puedo decir que la ley ha sido muy positiva en cuanto a la anterior, a la 7202 del 2002, con la inclusión de todos estos nuevos actores y sujetos obligados. Obviamente obligó a todas esas actividades a cumplir fielmente con el régimen de prevención de lavado de activos. Cada sujeto obligado tiene una autoridad competente. La autoridad competente
tenemos la financiera, la superintendencia de bancos, la superintendencia de valores, el IDECOP, la superintendencia de seguros y todas estas actividades no financieras, los abogados, los contables, los dealers, las constructoras, están bajo la supervisión de la DGI. Entonces, todos estos sujetos obligados han tenido que inscribirse en la unidad de análisis financiero, han tenido que adaptar sus controles, han tenido que tener manual para la prevención del lavado de activos, tener matrices de riesgos, tener una serie de reportería a las autoridades competentes que apoyan una gestión sistémica, ¿verdad? Haciendo análisis de todo el país. Entonces, obviamente, esta ley ha fortalecido mucho el combate contra el crimen organizado. Nos queda mucho por hacer porque lo que estaba defectuoso desde hace 100 años no se puede arreglar en 3 años, pero los avances han sido bastante significativos. La unidad de análisis financiero, que es otra autoridad competente, la encargada de hacer los análisis y apoyar al Poder Judicial, anteriormente solo recibía reportes de la entidad bancaria, de la entidad del sector financiero, del mercado de valores. Ahora mismo recibe información para hacer investigaciones de todos estos sujetos obligados. Anteriormente teníamos todos los bancos, los puestos de bolsa, entidades financieras, podemos decirle que eran 30, 40, mandándole reportería. Ahora ya tienen más de 1,000, creo que hay 8,000 sujetos obligados inscritos. Es un avance del cielo a la tierra. Nos queda mucho por hacer, pero han dado pasos bastante robustos con este tema, con este flagelo del crimen financiero. José Enrique, con relación a lo que es la firma digital, ya los procesos digitales, creo que la Procuraduría ya implementó y dio un paso de avance a que se puedan hacer las documentaciones digital y donde ya le da la robustez a la firma digital, es válido, es bueno y válido. Podemos decir que ya se está aplicando esto en el sector bancario, sector financiero, sector construcción, los principales sectores del país. Ya cualquier información digital tiene la validez como si fuera un contrato que se rubricara a mano con un abogado presente. No te puedo hablar de un sector como tal que lo ha aplicado en su totalidad, pero sí los bancos han estado activamente trabajando sobre esto porque es un tema de la vida que está cambiando, nos estamos digitalizando en todo el mundo y la entidad financiera que no se ajuste a los tiempos va a desaparecer y obviamente están trabajando sobre eso. Y muchos ya tienen su firma digital habilitada por la superintendencia de bancos, dándole todos sus requerimientos legales, sus contratos. Dentro del sector no financiero, realmente ahí todavía falta un poco y volvemos a un tema de cultura del dominicano, que todavía no está muy confiable de los aparatos electrónicos, del internet, de las nubes, de los Google Drive y todo eso. Pero es un proceso de evolución y eso le falta algunos años todavía. Vamos a cambiar estos paradigmas antiguos y hay que venderle y hacerle saber a las personas que la digitalización es una realidad y es segura. Porque muchas personas tienen en su mente tabúes de que se me van a robar los datos, de que eso no es hábil. ¿Cómo yo hablo de inversiones que están aquí en un celular? ¿Cómo es eso? Yo necesito ver mi dinero en una cuenta, yo necesito contarlo. Entonces, es un tema de cultura y de cambiar paradigmas y tabúes. Es bien complicado. Los desafíos que nos puede presentar, José, estamos viviendo un momento de estrechez de la economía, eso no hay duda. Y el gran desafío es su relanzamiento. ¿Cómo puede actuar? ¿Qué eficacia o qué debilidades pudiera existir en el tema de los delitos financieros y el repunte de la economía? Sobre todo en un momento tan complicado. Eso es un tema bastante complejo. Lo único que yo puedo decir es que en estos momentos es muy importante que las unidades de gestión de riesgo, lo que tengan que ver con prevención de lavado de activos y las unidades de negocio se comuniquen, trabajen de la mano, que todo el mundo sepa los objetivos de cada cual, porque un tema es la gestión de riesgo y un tema la visión de negocio, que muchas veces se contraponen porque el negocio no sabe lo que quiere riesgo y riesgo no sabe lo que quiere negocio. ¿O se necesitan ambos?
No, no, obligatoriamente para hacer una gestión de riesgo hay que trabajar en paralelo, efectiva, hay que trabajar en conjunto, que se sepan los objetivos del negocio, cómo vamos a crecer en volúmenes de venta, a qué segmento nos vamos a dedicar y que obviamente la gestión de riesgo entienda ese segmento y recomiende a negocios los controles que debe aplicar si quiere llegar a esa meta. Mira, si tú te vas a enfocar en ese nicho representa tanto nivel de riesgo por X o por Y razón, vamos a aplicar tales controles. Y este es el momento para que estas unidades, que muchas veces tienen fricciones, se comuniquen en un 101%. Se ha dicho por ahí, José, que con posterioridad a la ley, en un momento se hablaba de una amnistía, pero se votó una ley de sincerización patrimonial, que evidentemente no pudo operativizarse porque en el tiempo que debía arrancar vino la pandemia. Lo que presupone que ida la pandemia entraríamos en ese proceso de sincerización patrimonial. Y aunque sé que la ley prevé excepciones de quienes no caen, donde quiera se cuecen habas. Y sobre todo viviendo el momentum actual, la necesidad de recaudación que va a tener el fisco. ¿Cómo ajustar eso y disminuir los riesgos? Ese tema también de la sincerización, de la amnistía, es un tema bastante complejo. Todavía estábamos esperando el reglamento de aplicación para ver cómo se iba a aplicar realmente. Y había muchas personalidades dando definiciones de lo que ellos entendían. Y obviamente con esta ley no se busca transparentar fondos obtenidos de forma ilícita y fondos de crimen organizado o no legales. Esta ley para nada busca eso, pero muchas personas lo estaban amarrando como que con esta ley se va a poder legitimizar delitos y fondos provenientes de actividades ilícitas. No, eso no es lo que se busca en la ley. Pero sí, son grandes retos. El fisco va a necesitar recaudar fondos y bueno, eso hay que esperar, como te digo, el reglamento de aplicación y ver todo. Me imagino que van a extender los plazos. Claro. Las personas van a tener que llamar a sus abogados y a sus contables, ver si le conviene aplicar a esta normativa. Y ese es un tema que podemos tratarlo cuando salga el reglamento. Yo creo que sí, que este tema hay que dejarlo en carpeta, sí, porque evidentemente es un tema importante, y sobre todo porque hay mucha gente que va a necesitar asesoría para el tema de si se acoge o no, porque no hay, no es un caramelo solo, también tiene su amarguito. Sí. Tiene su amarguito la ley. No todo el mundo le conviene. Tendrán que hilar fino algunos sectores o algunas personas de manera individual si entiende que le conviene o no acogerse a la sincerización de su patrimonio. Independientemente de la tasa, que parece que es lo atractivo para muchos. Con tu permiso, José Enrique y los amigos televidentes, vamos a irnos a una pausa. Comenzamos con José Enrique de Paul, especialista en prevención de delitos financieros. Con él estamos hablando sobre estos temas tan interesantes, ciberseguridad, sobre todo transacciones digitales. Vamos a la pausa, vuelvo en breve. Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con José Enrique de Paul, quien es especialista en prevención de delitos financieros. Hay todo un tema vinculado también de actualidad, José, que tiene que ver con el proceso o los procesos electorales que se desarrollan en la República Dominicana, donde muchas veces usamos todo el concepto de lavado de activos en las campañas electorales. Y sería importante, porque creo que cae como anillo al dedo, hablar un poco de esto, no solo desde el punto de vista conceptual, sino ver las prácticas, qué es lo que se da dentro de estas coyunturas. Claro,
antes que todo quiero resaltar que todos los conceptos emitidos por mí en este programa son de mi autoría personal y no tienen que ver con ninguna vinculación de ninguna empresa a la cual yo pertenezco o he pertenecido. Entonces, ese tema que usted ha tocado, un tema que está de moda, estamos en época de campaña, acabamos de pasar otro tema de elecciones de alcaldía, regidores y este tema. En julio nos toca campañas presidenciales y, como le dije, un tema de moda. Ahora bien, en muchos países, muchos profesionales de este tema, de especialistas en crímenes financieros, en lavado de dinero, siempre han publicado noticias, informes, reportes sobre el lavado de dinero en campañas electorales. Yo soy de un pensamiento de que en las campañas electorales no hay lavado de dinero. No hay lavado de dinero porque si nos vamos a la definición de lavado de dinero, en una forma simple, es buscar legitimizar fondos provenientes de actividades ilícitas. Tratar de darle apariencia de legalidad a fondos que yo obtuve de un delito precedente de lavado de dinero. Ahora, ¿qué pasa? En las campañas electorales, vamos a decirle, lo más importante es que ocurren cada 4 años. Los fondos que la Junta Central o el organismo correspondiente que le otorga a los partidos, lo otorga un año antes, me imagino que de las elecciones, de cuando los partidos empiezan a hacer campaña. Entonces volvemos, si yo fuera un ente criminal, una organización delictiva, yo tendría que esperar 3 años para con ese flujo de dinero tratar de legitimizar algo. No es un mecanismo, no es una herramienta para lavado como tal. Porque, volvemos, en campaña, ¿qué es lo que se hace? En campaña lo que yo quiero, esos fondos, condicionar un resultado. O sea, yo estoy pagando, yo estoy dando dinero, yo estoy dando recursos, yo estoy dando activos a personas o organizaciones para que el resultado final sea a mi favor. Ahora bien, sí hay involucramiento, no aquí, en todas las partes del mundo, del crimen organizado. Uno lo pone en fuentes públicas, en redes sociales, money laundering, en lavado de activos, blanqueo de capitales, como uno quiera llamarle en cualquier idioma, y pone campañas electorales y van a salir un sinnúmero de reportes. Pero lo que yo digo, lo que sí hay es financiamiento ilícito. ¿Y por qué es un financiamiento ilícito? Un financiamiento que proviene de actividades delictivas que aportan a los partidos para condicionar el resultado. Y obviamente si yo soy un ente criminal, un delincuente, y yo apoyo ese partido para que ese partido gane, obviamente yo lo estoy apoyando por algo. Yo quiero beneficiarme de alguna forma. Ya si ese partido toma el poder, ahí yo puedo ejercer mi cláusula de redención. Yo te aporté, ahora compláceme, págame de alguna forma. Ahora, ¿cómo que se paga esto? En actos de corrupción, en tema de soborno, de prevaricación, de un tema de contrabando, de que no me persiga agencias castrenses, cualquier agencia castrense que esté disponible, ¿verdad? La Procuraduría, la Policía, la misma gente del equipo de aduana, la misma gente de impuestos internos. Es tener ese beneficio colateral de yo financiarte esa campaña para posteriormente, si tú logras el resultado favorable, tú me beneficias de alguna forma. Entonces, lo que sí hay es financiamiento ilícito de actividades ilícitas. Bueno, mira, creo que en un sentido bien atinada la aclaración válida, porque tú tienes razón, nadie va a hacer una inversión a cambio de nada y además no se está blanqueando capital y el dinero está ahí. Lo que hay un gasto excesivo en una campaña electoral y pues, también está muy ligado, escúchame, José Enrique, el asunto de las bancas de apuestas, casinos, los mismos dealers que hablamos ahorita, pero vaya, todo eso va en el mismo bolso. Como te dije, las campañas electorales no son un mecanismo de lavado porque ocurren cada cierto tiempo y una entidad criminal no trabaja cada cierto tiempo. Esa gente trabajan todos los días y todos los días 24 horas y todos los días necesitan legitimizar
esos fondos, darle apariencia de legalidad. Esperar este lapso de tiempo tan largo, teniendo otras oportunidades, otros negocios pantalla, negocios informales o negocios formales, donde ellos pueden ser parte, que sí pueden ser un mecanismo de lavado como tal, es más fácil que empezar a lavar dinero cuando ocurra una campaña electoral. Yo no sé, José, pero yo creo que yo puedo coincidir contigo en el tema de la financiación ilícita, pero no es por el tiempo, porque si hay un negocio que opera cada 4 años y yo puedo hacer una inversión y lavar unos recursos, yo lo hago, si yo estuviera en actividades ilegales. Entonces quizás tiene más bien que ver con la naturaleza de la inversión, si se puede decir, en el acto, que con otros aspectos, que con el tiempo. Y yo creo que es atinado ver el tema desde el punto de vista de la financiación ilegal. ¿Por qué? Porque efectivamente tú estás aportando a una candidatura con dineros provenientes de actividades ilegales. Yo creo que no hay que darle mucha vuelta para coincidir contigo en ese concepto y en esa definición. Claro, lo que usted dice también, obviamente, la naturaleza va a ser un momento donde recursos van a sobrar y es una oportunidad, claro está, de mezclar fondos. Pero volvemos, todo el mundo sabe que se van a utilizar recursos y todas las entidades que gestionan riesgo saben que hay un alto volumen y sus controles se van a virar en ese sentido y supervisar eso de una manera más robusta que lo usual. Tenemos ya, finalmente, una pregunta final, escúcheme, ¿tenemos alguna fecha o parámetro para decir dentro de 3 años, dentro de 4 años, la banca va a estar totalmente digitalizada o todavía eso no está, no tenemos una fecha exacta? En el último fórum que yo participé a nivel internacional en el año pasado, como te dije, a nivel internacional se estimaba que dentro de los próximos 15 años no van a existir sucursales bancarias. Obviamente, estos son en países desarrollados, donde todo el mundo está bancarizado. Que de aquí, dentro de los próximos 15 años, no van a existir sucursales bancarias, lo que van a existir son módulos con 2 o 3 pantallas, 2 o 3 teclados para que todas las personas hagan sus transacciones por ahí, las que no lo pudieron hacer por su móvil o por su computadora. En nuestro país está un poco más difícil por el tema de cultural. Vamos a esperar. Una cosa es la proyección, otra cosa es la realidad. Vamos a esperar. Correcto. Así es. Vamos a agradecer a José Enrique de Paul por haber socializado sus conocimientos en esta área tan especializada del saber y de la práctica financiera. Y decirle que las puertas de Cerrando la Noche están siempre abiertas, José. Gracias por la invitación y cada vez que me inviten yo estaré muy contento de participar. Gracias. Qué bueno. Y gracias a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.